interesante es la generación de rectas a partir de vectores. En el plano y en el espacio vos vas a poder encontrar las ecuaciones de estos objetos que son elementos que nosotros vamos a usar para trabajar con operaciones, con intersecciones. Fíjate cómo nosotros lo manejamos. Cuando trabajamos con vectores, dijimos que las operaciones que se pueden generar con este vector, dígase suma, resta entre vectores, multiplicación por un número real, generan otro vector en el mismo espacio. Si estamos trabajando en R2, estamos trabajando en 2 dimensiones en el plano, los resultados caen nuevamente en el plano. Si vos trabajás con la multiplicación por un número real, por ejemplo, trabajás con un vector W que se genere como 2 por el vector B, el resultado de este vector, ¿qué se te ocurre que va a dar? Tiene que ver con la operación multiplicación por un número real. De acuerdo a todo lo que vimos, la multiplicación por 2 lo que genera es un estiramiento del vector al doble de su módulo. Entonces, si vamos a trabajar con eso, diremos que el nuevo vector va a ser un vector que tenga la misma dirección, el mismo sentido, pero su módulo es el doble del vector dado. Si en lugar de trabajar con 2 por un vector, lo que hago es pensar en un vector t menos 3 por el vector original, la idea también es un estiramiento por ser el 3 mayor que 1. Pero ¿cuál es la acción del signo negativo? Dirás que invierte el sentido, ¿no es cierto? Por eso, al trabajar con esto, vos vas a decir, la dirección es la misma, pero si este vector tiene una cierta longitud, el otro vector tendrá 3 veces esa longitud. 1, 2 y 3. Entonces, mi nuevo vector se ubica acá. Este es el vector t. Lo que podemos ir viendo es que las puntas de estos vectores, que son los puntos x, y, que corresponden a las puntas, se van ubicando en una recta. Y eso es justamente lo que nosotros queremos hoy definir. Si pensamos en las coordenadas de los puntos, puedo decir que el punto XY genérico se va a obtener como un cierto K por el vector original. El vector B es el que nos da la dirección de la recta, ¿te das cuenta? Y si nos da la dirección, lo vamos a llamar vector director. Si nosotros en lugar de trabajar con el vector 3, 2, trabajamos con un vector que se ubica en otra dirección, la recta que se generará a partir de esta estrategia es una recta que consigue los infinitos puntos que están alineados en esa dirección. Para saber cuáles son los puntos que vos podés encontrar en la recta dada, podés hacer la famosa tabla de valores que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pero esa tabla de valores tiene que ir manejando lo que varía y genera los nuevos puntos. En este caso, lo que varía es el K. El K es un número real. ¿Qué es lo que va a generar a partir del vector B, el vector W, el vector T? Yo lo puedo armar a partir de pares ordenados, como está esto. También entonces puedo decir que hay una tabla de valores.
Entonces, si yo digo K vale una cierta cantidad, el XY, que es el nuevo punto que nosotros vamos a obtener, va a tener un valor especial. Ponele, si yo digo que K vale 1, el vector XY va a formarse como 1 por B, pero en donde B es 3, 2. 1 por 3, 2 me da 3, 2. Por lo cual el resultado es 3, 2. Para K igual a 1, el vector resultado es 3, 2. Y si yo, por ejemplo, digo, quiero K igual a menos 2, mi vector resultado va a ser menos 2 siempre por el vector director, porque así está definido el procedimiento. Entonces esto va a ser menos 2 por el vector 3, 2, estaba definido como un nuevo vector que tenía la primera coordenada multiplicada por K y la segunda también. Por lo cual esto va a ser menos 6, menos 4. Entonces, menos 6, menos 4 es el valor del punto que nosotros obtenemos, que si nos fijamos cómo viene el asunto, ese punto, al corresponder a la punta de un vector que tiene origen en el origen de coordenadas, coincide con las coordenadas del vector. Pero yo ahora me voy a manejar con puntos. Así que la idea es decir, el punto XY que corresponde al K igual a 1 es 3, 2. Lo veo acá. Aquí veo otro punto. Si yo digo que la recta es esta, en donde el vector es 3, 2, y me piden 2 puntos pertenecientes a ella, yo voy a manejar el K con un valor cualquiera. Es arbitrario. De algún modo vos decís, bueno, a ver, un número real. ¿Puedo decir que K vale 0? Si K vale 0, ¿cómo va a ser el punto que se genera? 0 por 3, 2. Y lo que vemos es que el resultado es 0, 0. Porque si yo tengo un cierto vector y lo multiplico por 0, lo que estoy haciendo es llevarlo al vector nulo. Por eso, otro punto de la recta es el punto 0, 0. Yo puedo escribir la ecuación vectorial de esta recta. Ecuación vectorial. Trabajando con vectores. Y puedo decir que el vector x genérico, que es un vector xy minúscula, o sea, este tiene coordenadas x, y, se escribe como k por el vector b, en donde b, que es el vector que tiene multiplicado al escalar, o sea, al número real, que también se llama escalar, no confundir con producto escalar, este vector b se llama vector director. Si vos tenés una recta que tiene, como decíamos antes, un vector diferente a b, siempre pasando por el origen, va a ir definiendo las diferentes rectas que vos podés ir encontrando en R2. Pero de acuerdo a lo que vemos, parece que todas las rectas con esta generación, o sea, con K perteneciente a R, pasan por el origen, porque todas las rectas tienen el 0, 0 en su conjunto de valores obtenidos a partir del 0, número real. Pero si yo quisiera definir una recta que no pase por el origen, la estrategia es pensar en una suma con otro vector, que en general yo quisiera ponerle que pase por el menos 4, 5. Entonces,
voy a hacer una gráfica que corresponde a ese punto por donde yo quiero que pase. Quiero una recta que sea paralela a esta recta, porque en definitiva la recta no está dibujada. La recta es la recta que contiene todas las puntas de los vectores dados. O sea, la recta es esta que está acá y que sigue hacia allá. ¿No? Si estuviera esto dibujado correctamente, yo voy a decir que la nueva recta que yo quiero es una recta que sea paralela a esta y que pase por aquí. Entonces, ¿cómo hacer para generar esta nueva recta? Si yo llamo a esta recta R, a ver, la voy a llamar R, a esta recta que está acá, y a esta la voy a llamar S. Quiero una recta S paralela a R. Puedo pensar que a partir de este punto o este vector D, yo puedo imaginar otro vector que se encuentra desde el origen hasta mi nuevo punto. Mi nuevo punto que lo llamo A. O sea, este es el vector OA. Si yo quisiera sumar el vector B con el vector OA, fíjate lo que obtengo. Voy a hacer la regla del paralelogramo, ¿sí? Entonces, tengo este vector que a partir de una recta paralela, pasando por el extremo de B, y esta que ya es la recta paralela que acabamos de definir. ¿Cuál es el vector resultado de esa suma? El vector resultado es este. Y casualmente, entonces, estoy encontrando un punto que se ubica sobre la recta S. Fíjate si en lugar de tomar el vector B para sumar con el vector OA, hubiera tomado el W. Quisiera ir anotando estas cosas para que te des cuenta de lo que vamos encontrando. Mira. Entonces, lo que nosotros teníamos era B más OA. Más OA. Vectores. Esto lo que me va a dar es el vector que lo voy a llamar, por ejemplo, OE. Que tiene su punta ubicada sobre la recta S. Vamos a ver qué pasa cuando yo sumo el vector W. W más OA. A ver, ¿qué me da? Hacelo. Hacelo en tus cuadernos. Trabajamos con la regla del paralelogramo, ¿ves? Entonces, ¿qué vas a hacer? A partir de este vector, trazo una paralela que pasa por la punta de W y una paralela que pasa por la punta de A, que es la propia recta S. El nuevo punto que acabamos de obtener es este que está acá, que es la punta de mi nuevo vector, que la voy a llamar F, que nuevamente se ubica sobre la misma recta. Hagamos lo mismo con el vector T. Ese vector T, sumado al vector OA, a ver qué nos da. Mismísimo procedimiento. Entonces, a ver, el vector T, su paralela está acá. Y el OA, su paralela se me va fuera del pizarrón.
pero cae nuevamente en un vector que está ubicado sobre la misma recta. Digamos que es OG, donde el G está por allá y corresponde a este vector que se ubicaría, ponele acá. La limitación de mi pizarrón, perdón. Ahora, la idea es que este vector es el vector OG, que también se ubica, agradezco tu imaginación, en la recta verde. ¿Pero por qué yo te quiero mostrar esto? Porque yo pienso que esta que está acá, ecuación, la puedo escribir como 1 por B más OA. Mirá. La otra, esta, el B, habíamos dicho que era el doble. Perdón, el W es el doble de B. Entonces, escribo 2 por B más OA. Este que está acá abajo, el T, se escribe como menos 3 por B más OA. En donde vos estás viendo que la clave de esto es manejarnos con la misma estructura de la recta original que pasaba por el origen, pero se le está sumando un vector cuya punta es el punto por el cual yo quiero que pase la recta. ¿Te das cuenta? Entonces, a partir de esto, vamos a definir otra ecuación vectorial de una recta que no pase por el origen, o quizás podría pasar por el origen si el A es el 0, 0. La ecuación vectorial que yo voy a escribir acá es X igual a K por B, y en realidad, si queremos ser precisos, tenemos que escribir más OA, con K perteneciente a R. Pero a veces, para simplificar las cosas y no escribir tanta, digamos, notación, lo que se hace es decir, bueno, XY se escribe como K por el vector B1, B2, si trabajo, por supuesto, en R2, más A1, A2, que son las coordenadas del vector A, que pasa por origen, tiene origen en el origen de coordenadas. Hay gente que también lo va a escribir, en lugar de poner OA, escribe directamente que X grande es igual a K por B más un punto, que es una licencia que nos tomamos para no escribir tanta notación, con K perteneciente a R. ¿Te das cuenta? Entonces acá lo que hicimos es escribir una ecuación vectorial de una recta que pasa por A. Recta de vector director B que pasa por A. Que pasa por A. Por el punto A. Entonces, el punto A aparece en su fórmula y el vector B, como vector director, también aquí. Entonces, de la misma manera que vos hiciste una tabla de valores para ver cuáles eran los vectores que correspondían a esta recta, podemos hacer lo mismo, una tabla de valores con una recta especial. Por ejemplo, vamos a tratar de definir esta recta verde, cuál sería su ecuación y algunos puntos que pertenecen a ella.